Muy buenos días, queridos estudiantes. Es un gusto volver nuevamente a nuestras clases. Para esta semana tenemos un tema preparado, pero antes vamos a agradecer a Dios por este día, pues sabemos que Él ha hecho muchas cosas por nosotros, así que le vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todo lo que nos das, gracias por la oportunidad que nos das para poder estar reunidos aquí. Señor, te entregamos esta clase en tus manos, que seas tú, Señor, quien nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y podamos adquirir nuevos conocimientos. Te damos gracias por cada uno de los estudiantes que se están preparando en este curso. Gracias, Señor, bendícelos en todo momento y gracias por todas tus bendiciones. Amén. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, para lo cual voy a compartirles mi pantalla para que podamos ir viendo el tema que nos corresponde para esta semana. Vamos a comenzar. Nuestro tema lleva como título Taxonomía de los seres vivos. Concepto. Vamos a ver primero qué es taxonomía, ¿no? Algunos de ustedes tal vez no lo ha escuchado, ¿ya? Pero ahora vamos a ir viendo qué es taxonomía. Taxonomía es una ciencia, ¿ya? Una ciencia que ordena, que describe y clasifica a todos los seres vivos. Entonces, esa es taxonomía. Es una ciencia que se va a encargar de ordenar, de describir y de clasificar a los seres vivos. Dentro de la taxonomía existen categorías taxonómicas. Dentro de ellas tenemos dominio, reino, filium y división, clase, orden, familia, género y especie. Estas son las categorías taxonómicas, son 8 categorías taxonómicas. Entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas. Primero, comenzamos con el dominio. Separa a los seres vivos de acuerdo a sus características celulares. Entonces, de acuerdo a las células que ellos tienen, se van a dividir en 3 dominios. El dominio archaea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Esos van a ser los 3 dominios en los cuales se los ha dividido de acuerdo a la taxonomía. Otra categoría taxonómica es el reino. Divide a los seres vivos, ¿ya? De acuerdo a sus características celulares, a sus características nutricionales y a sus características reproductivas, agrupándolas en 5 reinos: Plantae, Animalia, Fungi, Protista y Monera. Son los 5 reinos en los cuales se ha ido agrupando a los seres vivos. En cuanto al filium y división, agrupan a los seres vivos, ¿ya? Por su mismo sistema de organización. Tomando en cuenta el mismo sistema de organización, se los ha ido agrupando a los seres vivos en filium y división. ¿Cuándo se usa filium? Filium se utiliza en animales, para animales y protozoarios. Cuando utilizo división, cuando me refiero a las bacterias, a las algas, a los hongos y a las plantas. De esa manera yo me voy a irme dando cuenta cuándo debo de decir filium y cuándo debo de tomar en cuenta a división. Por ejemplo, en el filium chordata se encuentran los animales vertebrados. Entonces, todos los animales vertebrados van a pertenecer al filium chordata. ¿Ya? Nos demos cuenta de eso. Los cuales tienen un sistema
similar sistema nervioso caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda. Entonces, a partir de este filium, entonces van a ser los chordatas, todos los animales vertebrados. ¿Por qué? Porque tienen un similar sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo. Otra de las categorías taxonómicas es clase. La clase agrupa a los seres vivos, ya los va a agrupar, de acuerdo a las semejanzas mayores que existan entre los integrantes de un mismo filium, ¿ya? Entonces no me voy a olvidar, agrupa a los seres vivos de acuerdo a las semejanzas mayores que existan entre integrantes de un mismo filium. Por ejemplo, en el filium Chordata, seguimos agarrando el ejemplo, existen organismos que poseen estructuras similares, como por ejemplo las glándulas mamarias, y están agrupados en la clase Mammalia, ¿ya? Entonces va a depender mucho de las características que van a presentar el filium del que estamos hablando. Otra de las características taxonómicas es el orden. El orden clasifica a los seres vivos, ¿ya? De acuerdo a las características comunes dentro de una especie, ¿ya? Dentro de una misma clase. Por ejemplo, dentro de la clase Mammalia se encuentra el orden Primates, que engloba a los seres vivos que poseen 5 dedos y una dentadura parecida. Otra característica taxonómica es la familia, que engloba a los seres vivos tomando en cuenta las características similares de un mismo orden. Por ejemplo, en el orden Primates engloba a la familia Hominidae, que hace referencia a los organismos que se pueden desplazar utilizando sus extremidades inferiores. También existe una nomenclatura binominal, ya que es la denominación que se da a aquellos seres vivos que permiten identificarlos como si tuvieran nombre y apellido. Esto está conformada por el género, que agrupa a especies similares. Sin embargo, también existen géneros con una sola especie. Por ejemplo, el género Homo tiene como único miembro a la especie Homo sapiens. ¿Cuándo digo que es especie? Cuando el conjunto de individuos son semejantes en cuanto a la estructura y al funcionamiento, que se produce entre sí y dejan descendencia fértil. Por ejemplo, la especie sapiens se caracteriza por el desarrollo del mentón, la frente recta y su capacidad de reproducirse. Esas son las categorías taxonómicas, ¿ya? De esa manera van a estar ellas divididas. Ahora vamos a entrar ya a cada una de ellas y vamos a hablar de los dominios biológicos en la estructuración de la vida. Para ello vamos a decir que son la clasificación más alta que se da a los seres vivos en los sistemas de organización. Y existen 3 dominios. Primeramente vamos a ver el dominio Archaea. Incluye a microorganismos antiguos. Son unicelulares, sin núcleo. Se diferencian de las bacterias. Pueden vivir en ambientes extremos y a temperaturas mayores a 100 grados centígrados. Ahí tenemos al dominio Archaea. Luego tenemos al dominio Bacteria, que están integrados por organismos mucho más abundantes. Estos están formados por células procariotas, no tienen núcleo definido, poseen una pared celular compuesta, poseen flagelos u otro sistema que les ayuda a movilizarse, presentan diversas
formas. Entre ellos podemos mencionar las esferas, las barras, sacacorchos, hélices, etc. Se encuentran en todo el ecosistema terrestre y acuático y asimismo pueden crecer en ambientes extremos. En la industria, las bacterias son importantes en procesos tales como el tratamiento de aguas residuales, en la producción de alimentos y la fabricación de medicamentos. El último dominio, eucaria, incluye a los organismos que están formados por células con núcleo verdadero, es decir, a las células eucariotas, abarcando desde el organismo más unicelular hasta el pluricelular. Incluyen a los 5 reinos: al reino protista, formado por las algas y protozoos; al fungi, integrado por hongos; al plantae, compuesto por plantas; animalia, conformado por animales; y al reino monera, integrado por bacterias. Entonces, de esta manera, el dominio eucaria. Con esto hubiéramos terminado esta parte del tema. No se olviden, por favor, los 3 dominios y las categorías taxonómicas. Debemos recordar porque más adelante nos van a ayudar a poder hacer diferentes redes tróficas. Con esto hubiéramos terminado. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema. Hasta luego y bendiciones.